Y vamos a empezar con los teoremas. Nosotros habíamos dado el teorema del valor medio, del cálculo diferencial o del cálculo. Les decía, ese teorema se llama Lagrange. Vamos a subir un poquito la cámara. Que yo si no me veo. Ahí está. Teorema del valor medio del cálculo diferencial. Lo repito porque lo vamos a necesitar nuevamente. Cuando decíamos que teníamos una función f de x que era continua en el intervalo AB, era derivable en el intervalo AB abierto y acá era cerrado. Entonces, dada esa función f de x, continua y derivable, decíamos que f de b menos f de a sobre b menos a era igual a la derivada evaluada en el punto intermedio. Entonces, dada esa función continua, me faltaba otra condición, que f de a era distinto de f de b, porque en el teorema de Rolle f de a y f de b eran iguales. Lo reiteramos rápidamente porque decíamos, para un valor a teníamos un valor f de a, para un valor b en el eje x teníamos un valor f de b. Entonces, uniendo esos dos puntos tenemos una recta que se llama recta secante porque cortan dos puntos. A esa recta secante íbamos a encontrar un punto interior, un punto C, de tal forma que en ese punto C la derivada en ese punto me da un número. Ese número representa la pendiente de la recta tangente. O sea que vamos a tener en ese punto una recta tangente a la curva. ¿Pero qué particularidad tiene esa tangente? Que es paralela a la recta secante. Entonces la tangente que estamos buscando nosotros, el punto interior C, tiene la derivada evaluada en ese punto, nos da un número de la pendiente que tiene esta recta que es igual a la pendiente que tiene la secante. Y como les había comentado, si nosotros vemos la pendiente, que es la tangente de alfa, la tangente era la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, entonces este es el opuesto, ese cateto opuesto vale f de b menos f de a, esta diferencia entre f de b menos f de a nos da entonces el cateto opuesto. Y el cateto adyacente, la diferencia de b menos a, o sea, el intervalo. Esto entonces es la tangente del ángulo alfa. ¿Quién me da la tangente también? La derivada. La tangente trigonométrica de la recta que es tangente geométrica. Esto retomando lo que habíamos visto es el teorema del valor medio, que les decía en algunos autores aparece como Lagrange. ¿Sí? Ahora, de ese teorema del valor medio del cálculo diferencial, es más general que el teorema de Rolle, porque esto, en el caso de que f de a sea igual a f de b, estaríamos hablando que esa curva sería, digamos, esta recta sería una recta horizontal, entonces sería un caso particular donde f de a y f de b son iguales. Entonces, igual existe un punto interior donde la tangente es paralela. Esa tangente paralela a la secante, ¿sí? Porque f de a y f de b son iguales, entonces
Y sería un caso particular de este que está acá. O sea, de todas las rectas, si f de A igual a f de B, entonces la tangente va a ser horizontal, la secante va a ser horizontal. Entonces este era el teorema de Rolle. Era un caso particular del teorema de Lagrange. A partir de allí aparece entonces el teorema, como les dije, de Cauchy o de Cauchy. Entonces, vamos a buscar el teorema de Cauchy. Y se llama teorema generalizado. Teorema generalizado del valor medio. Teorema generalizado del valor medio, llamado teorema de Cauchy. Esto los franceses lo pronuncian como Cauchy, pero es un teorema donde ahora, en vez de utilizar una función, utilizamos dos funciones, de tal forma que f y g son funciones continuas en el intervalo y derivables, obviamente derivadas finitas en el intervalo abierto, o sea, las mismas condiciones. Pero ahora vamos a tener f de x y g de x son dos funciones, como dijimos, continuas en el intervalo cerrado AB, derivables en el intervalo abierto AB, continuo y derivable, de tal forma que se va a cumplir, bueno, existe un punto interior, existe C, que pertenece al intervalo AB, existe un punto C, igual que en los casos anteriores, ¿sí? Existe ese punto C, tal que se cumple que f de B menos f de A sobre g de B menos g de A, y es igual a f' de C sobre g' de C. Entonces, esta es la fórmula, así como acá teníamos esta fórmula, el teorema del valor medio de Lagrange, ahora se repite para dos funciones. Y básicamente es como si hubiéramos utilizado el teorema del valor medio, el cálculo este que está acá de Lagrange, lo hubiéramos hecho para dos funciones, f y g. Y si esas dos funciones aplicamos este mismo teorema y ambas funciones las dividimos miembro a miembro, nos va a quedar esto que está acá. O sea que podríamos entender esto como si, es como si yo aplico esto y digo f de b menos f de a sobre b menos a es igual a ¿quién? A f' de c. Y si uso la otra función, g, aplicado al mismo teorema, entonces g de b menos g de a sobre b menos a sería igual a g' de c. O sea, si yo aplico individualmente el teorema este a la función f y después el teorema este a la función g, si nosotros dividimos miembro a miembro, si hacemos una división, dividimos miembro a miembro, entonces al dividir se cancelaría el intervalo ese b menos a y me quedaría fb menos f de a sobre g de b menos g de a igual a f' sobre g' de c. ¿Se dan cuenta? Es la aplicación de este teorema dos veces. Esto es el teorema, y esto es lo que interesa, que nosotros nos van a dar dos funciones, y ¿qué vamos a hacer con las funciones? Nos van a dar el intervalo, obviamente, lo vamos a evaluar, vamos a sacar un número, que es el cociente entre estos dos, y ese número va a equivaler entonces al cociente entre las derivadas. De allí hay que despejar C. O sea, buscar ese punto que cumple esa relación. En la gráfica es mucho más complicado, porque estaríamos analizando para una función f de x como que está acá, y después tendríamos que graficar otra función en el mismo intervalo, donde se va a cumplir que el cociente entre las tangentes va a ser igual al cociente entre las secantes, ¿no? Que no es tan fácil de encontrar una función con esas características. Recuerden que esto es un proceso algebraico que nos lleva a encontrar ese número que no es tan sencillo.
De la misma forma que se demostró el teorema anterior, que lo hicimos en la clase pasada, nosotros podemos hacer lo mismo si consideramos una función auxiliar. Y ponemos acá, se considera una función auxiliar que vamos a llamar P de X, de tal forma que esa función P de X es la función. Para acordarse, es como que pasan este multiplicando para acá y que este multiplicando para el otro lado. Lo vamos a hacer así. G, en vez de G' de C, la función G de X, la función que se asigna, multiplicado por F de B menos F de A. Y eso tendría que ser igual, y hacemos el producto de este por este. O sea, igual a quién? A F, pero F de X, porque la función que nos dan son F de X y G de X, multiplicado por esto que está viendo. Esto es para acordarse, ¿no? De cómo sería el desarrollo en la forma G de B menos G de A. Bueno, acá lo interesante de esto, que no lo he puesto, es que G' de C tiene que ser distinto de 0. Ustedes ya saben que esto siempre es así, porque el denominador no puede valer 0, porque no existe la división por 0. Este denominador no hace falta que digamos que tiene que ser distinto de 0, porque ya la condición del teorema de Normé decía que F de A era distinto de F de B. Por lo tanto, o G de B y G de A tienen que ser distintos, si no estaríamos en el teorema de Rolle. Entonces, esto no va a ser 0 nunca, porque la condición que partimos es que las dos funciones sean diferentes. Entonces, cuando las funciones son diferentes, esto no puede ser nunca 0. Pero este sí le tenemos que poner la condición de que tiene que ser distinto de 0. Bueno, esta función en realidad no se la crea así de esta forma, sino que el autor, ¿qué es lo que hace? Pasa restando para este lado y dice, bueno, escrito esto de nuevo sería G de X por F de B menos F de A menos esto que pasaría restando para el otro lado del igual, entonces nos quedaría F de X por G de B menos G de A. Entonces, esta nueva función que se llama P de X, esto es P de X igual a todo esto. Ahora, yo le estoy diciendo que esto sería para memorizar, que es como que paso este para acá y como que paso esto para allá. Y en vez de llamar F' y G', lo llamo F de X y G de X. O sea que en realidad lo que estamos diciendo es que esto sería la función P de X. Es tomar esto por esto menos esto por esto que pasaría por el otro lado restante. A esa diferencia es lo que llama la nueva función auxiliar. Se considera una nueva función auxiliar P de X que tiene esa forma. G de X por F de B menos F de A menos F de X por G de B menos G de A. O sea que se están cruzando, ¿no? G por F y allá F por G. Y acá es el mismo análisis que habíamos hecho en la otra demostración. Dice, bueno, ¿qué pasa si tomo P de B y qué pasa si tomo P de A? O sea que si yo tomo la función P de B, la función P de X, en vez de poner X, ponemos B. Entonces nos va a quedar allí G de B por F de B menos F de A menos F de X, pero X ahora vale B, por G de B menos G de A. Entonces, si nosotros aplicamos la propiedad distributiva, vamos a tener G de B por F de B, G de B por F de A, vamos a tener G de B por F de B, G de B por F de B, menos G de B por F de A, G de B por F de A, menos F de B por G de B, menos F de B por G de B.
Y este menos con este menos se hace más. Entonces me queda f de b más f de b por g de a. Como verán, g de b, f de b, g de b, f de a, f de b, g de b. Ahora tengo lo mismo, f de b, g de b, f de b y g de b. Este está positivo y este está negativo. Entonces se cancela. Y me queda cruzado. F de B por G de A y F de A por G de B. O sea, me queda F de B por G de A menos F de A por G de B. Que son obviamente distintos. Lo mismo se hace con ¿quién? Con P evaluado en A. O sea que P evaluado en A, reemplazando en esa función, entonces vamos a tener G de A por F de B menos F de A menos F de A, ahora en vez de X, reemplazamos por A, multiplicando a G de B menos G de A. Entonces, cuando aplicamos la distributiva, tenemos G de A por F de A menos G de A, perdón, acá es por F de B, G de A por F de B menos G de A por F de A. Acá tenemos menos F de A por G de B, este menos por este menos se hace más, y tenemos F de A por G de A. Entonces, F de A por G de A, F de A por G de A, acá está positivo, acá está negativo. Entonces nos queda G de A por F de B, G de A por F de B, menos F de A, menos F de A por G de B. O sea, esto son como iguales. Como verán, esa función que se creó, ese artificio matemático que se creó ahí, hace que si yo reemplazo la X por B o por A, el resultado es el mismo. Entonces, como los resultados son iguales, P de B es igual a P de A. Que eso implica que P de B es igual a P de A. Si tengo una función nueva y en esa función P de B es igual a P de A, nos vuelve al teorema de Rolle, que cuando los valores eran iguales, con esta gráfica, ¿se acuerdan? Acá teníamos F de B igual a F de A. F de A igual a F de B. Esto era A y esto era B. Entonces existió un punto interior, un punto C, de tal forma que la tangente era horizontal. O la derivada se anulaba. Ahora nos mató esto porque dice que esta reunión termina en 10 minutos. Teóricamente, ya vamos a ver, yo creo que nos tenemos que conectar de nuevo. Les decía entonces, P de B igual a P de A. Cumpliría esta nueva función P de X, cumpliría el famoso teorema de Rolle, donde existe un punto interior de tal forma que existe C que pertenece al intervalo abierto, tal que se cumple que la derivada evaluada en C es igual a C. En este caso sería la derivada evaluada en P. Es igual a C. Eso por el concepto del teorema de Rolle. Que existe un punto interior donde la pendiente era nula. Entonces lo que se hace acá es derivar la función. Y fíjense que la derivada P' de X, si nosotros vamos a derivar, vamos a bajar un poquito más. Si nosotros vamos a derivar esta función, f de b menos f de a es un número. Entonces, si yo tenía una constante por una función, la derivada era la constante por la derivada de la función. O sea, f de b
menos f de a multiplicado por ¿quién? Por la derivada g' de x. Menos, y acá también g de b menos g de a es un número. Es la diferencia que había acá entre las dos funciones. Entonces un número multiplicado por una función, la derivada es esa constante que sería g de b menos g de a multiplicada por f' de x. Y la derivada, nosotros la tenemos que igualar a 0, ¿por qué? Porque p de a y p de b son iguales. Por lo tanto, si lo igualamos a 0, pasamos este término para el otro lado sumando, y después hacemos pasamos restando, esto que está restando, por otro lado sumando. Y después lo que está multiplicando lo pasamos dividiendo y vamos a llegar a esta fórmula. O sea, a f de b menos f de a sobre esto que pasó sumando, pero este factor que está multiplicando va a pasar luego para acá dividiendo. Y nos va a quedar f' de x en el numerador y en el denominador g' de x. Entonces, existe un punto interior de tal forma que las derivadas, el cociente de las derivadas es igual al cociente en ese cociente entre estos dos números, f de b menos f de a sobre g de b menos g de a. Esa sería la demostración de por qué el teorema generalizado del valor medio, el teorema de Cauchy o teorema de Cauchy. Esto nos va a llevar a la aplicación que van a hacer ustedes cuando cuando apliquen estos teoremas. Pero en realidad la aplicación de este teorema no es para bueno, los ejercicios, si bien los podemos hacer, o lo van a hacer en la práctica, en realidad esto es lo que nos interesa, que esto nos llega a la regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital sí es muy aplicable, es muy interesante, porque nos permite salvar indeterminaciones. ¿Se acuerdan del límite? ¿Se acuerdan cuando veíamos límite? Tenemos que aplicar métodos algebraicos para resolver, salvar o destruir la indeterminación. Entonces, en ese contexto, la regla del L'Hopital nos permite a nosotros derivar numerador y denominador para encontrar el límite de una función. Ese va a ser el beneficio que tiene esta consecuencia del teorema de Cauchy o el teorema de Cauchy en la regla del L'Hopital. Vamos a pasar entonces a ver eso, la regla del L'Hopital. Es muy cortito, no vamos a demostrar, sino que vamos a ejemplificar para que sea mucho más sencillo para ustedes. Vamos a borrar arriba. Yo lo que haría es sacarle una foto de las dudas, se las paso en el grupo. Está difícil para encuadrar esto.
Bien. ¿Están ahí todavía? Sí, profe. ¿Se entiende o todavía no han llegado a esta parte de estudiarla o a practicarla? Bueno, las demostraciones y toda esta cuestión queda para el teórico, digamos, cuando ustedes preparen para la evaluación final. Entonces ahí van a ir memorizando con más detenimiento. Lo que interesa acá para la parte práctica es directamente la fórmula, o sea, aplicar, dadas las condiciones, aplicar y resolver. La regla del L'Hopital lo vamos a ver ahora, profe. Sí, ahora vamos a ver la regla del hospital. Lo que yo estoy tratando es de porque acá me está diciendo que me quedan 2 minutos. En teoría, estas reuniones de Zoom no tenían un límite de estos 35 o 40 minutos. O sea que nos conviene más las del Google Meet. El único problema es con la grabación. O sea, esta, este sistema, si bien para mí es mejor porque yo puedo tomar en la grabación y levantarla después en YouTube, tiene la desventaja del tiempo. Y el Google Meet tiene la ventaja del tiempo, que nosotros podemos hacer más extensa la clase, de 1 hora y media, 2 horas, como hicimos la clase pasada, 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, el tiempo que uno quiera. Pero el problema es con la grabación, que esa grabación sí es más difícil, me lleva mucho más tiempo, ¿no? El tema de grabar, pasarlo a un archivo, subirla a YouTube. Y no he probado subir videos tan grandes, ¿no? Porque los de 30 a 35 minutos tienen una capacidad, imagínense que de 2 horas la memoria que ocupa es mucho mayor. Y estoy esperando, nos queda este minuto para que... Profe, Sí, ¿y no le conviene más hacer como un vivo en YouTube? Porque queda grabado ya el vivo siempre. Y por ejemplo, en las clases de economía, por ahí hacen eso, transmiten en vivo en YouTube y queda ya o sea, queda la clase ahí. sí, sí, sí. Si sirve así, lo podemos hacer. Lo que pasa es que no tengo ni idea de... O sea, el hecho de tener un canal de YouTube me permite a mí dar una clase en YouTube o cualquiera puede Yo creo que darlo. cualquiera puede hacer vivos, la verdad ni idea, no sé, pero por lo menos en esto, el del centro de estudiantes, ellos hacen así, transmiten del centro de estudiantes por el YouTube y bueno, nos mandan el link y solamente nosotros con el link podemos ingresar. Y probemos, la verdad que yo no